Pero bueno, pues la idea de la junta de hoy es hablar de lo que en jornada conocemos como gobierno de emociones. Afuera de jornada pues se conoce como inteligencia emocional, pero pues nos gusta cambiarles los nombres y también encontrarles como otro sentido, ¿no? Entonces, pues para los que tal vez no han ido a jornada o no saben qué pedo con todo lo que hacemos acá, pues somos un grupo de concientización juvenil. La idea o el objetivo pues es justo generar, despertar, desarrollar la conciencia y pues lo hacemos con campings durante de 4 días más o menos, donde nos vamos y hacemos pues diversas actividades durante los 4 días para desarrollar la conciencia, ¿no? Y una de las actividades que justo vemos durante la jornada, pues es hablar de lo que son las emociones, que es pues un poquito la idea de la junta del día de hoy. Y ya, vamos a empezar. Bueno, pues entonces primero, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se podría definir como la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y probablemente también de los otros. Con esto, ¿qué queremos decir? Que prácticamente cuando tú eres inteligente emocional, significa que puedes alcanzar a reconocer tus emociones, pero también poder trabajarlas y direccionarlas hacia las personas adecuadas, hacia el momento adecuado y con la intensidad adecuada. La idea es justo poder, durante la plática del día de hoy, conocer estas emociones y pues trabajar un poquito como cómo sería la inteligencia emocional. Y así. Vale. Primero que nada, les quiero pedir, porfa, que si pueden, vayan a este link que es www.menti.com y digiten este código que aparece aquí, el 764556. Les va a dejar una encuesta, es una preguntita, entonces necesito que vayan y la contesten, ¿va? De todas maneras, creo que puedo ponerles el link en los comentarios para que lo tengan más directo. ¿Vale? Les va a salir esta encuesta para que la puedan responder. De todas maneras, déjenme copiarlo, se lo mando, se los pongo en los comentarios. Si es que los encuentro, porque no los encuentro, ya los encontré. Y ahí está. Ahí está el link en los comentarios para que vayan y la respondan, por favor. Es de cuáles emociones son las que conocen y ahí pónganlas. ¿La respondemos ahorita? Sí. O sea, si pueden salirse rápido, tantitito de la pantalla para que vayan al link y ya la respondo. Ok. Listo. Oye, Amik, varios de mis amigos me están diciendo que el enlace que les mandé es inválido, o sea, igual y el Bitly no sé qué pedo. A ver, te vuelvo a mandar el link, ¿va? O sea, no funcionó. Déjame ver. Te lo mando por WhatsApp a ti directamente, ¿va? Y listo. Sí, porfis. Sí, creo que ya te lo mandé. Bueno, en lo que responde la encuesta, les cuento. Una emoción es una respuesta psicofisiológica a un estímulo cuando el individuo percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso, un pensamiento o un recuerdo importante. ¿A qué me refiero con esto? Que toda emoción va a ser respuesta de un estímulo. Es decir, algo sucede a nuestro alrededor, puede ser desde afuera o bien desde adentro, que genera una emoción. Esto como respuesta a este estímulo. Nos referimos a psicofisiológico cuando estos estímulos pueden ser psicológicos, es decir, pueden venir desde nuestros pensamientos, desde nuestros recuerdos o desde una idea que tengamos ya sea de algo o de nosotros mismos.
Y ese puede ser un estímulo que genera una emoción, como pueden ser cuestiones externas, ¿no? Estímulos externos, como no sé, ¿no? Que alguien nos dé un golpe o que de pronto observemos algo y ese algo genere una respuesta en nosotros, ¿no? Químicamente creo que las emociones tienen ciertos receptores en nuestro cerebro que generan ciertos químicos y estos son los que generan las emociones. Pero pues en eso no me voy a meter porque pues, no le sé la verdad muy bien. Pero sí, sí son procesos químicos que vienen por parte dentro de nosotros, ¿no? Por parte de jornada, nosotros manejamos lo que son 5 emociones y las manejamos como emociones básicas. ¿A qué me refiero con esto? Teorías de emociones vas a encontrarte muchísimas. Hay unas que manejan 7 emociones, 10 emociones, 40 emociones, pero nosotros aquí en jornada solamente manejamos 5. Y estas 5 emociones nos gusta como manejarlas como manejaríamos los colores primarios. Es decir, existen estas 5 emociones, pero no significa que sean las únicas, ¿no? Solamente que todas aquellas emociones que te imagines más allá de estas 5 que vamos a mencionar, pueden llegar a ser sentimientos. Un sentimiento es una combinación de una o más emociones entre sí, y eso nos daría, pues, estas emociones que tal vez no encontrarás dentro de las que nosotros manejamos como primarias. Como los colores, literal, existen los colores primarios, pero las combinaciones dan más tonalidades. Entonces, algo así es el cómo manejamos nosotros aquí las emociones. Y bueno, principalmente manejamos estas 5 emociones, que es alegría, miedo, afecto, tristeza y enojo. Los puse como por colorcitos y también con la inicial de cada una de las emociones, pues formamos la palabra ámate, ¿no? Que es es como un lazo que nos gusta relacionar con las emociones. ¿A qué me refiero con esto? También en jornada nos gusta trabajar un poco la cuestión del amor a sí mismo. Entonces, a mí me late un buen poder relacionar las emociones con esta parte del amor a sí mismo, ¿no? Y justo relacionarlo formando la palabra ámate, ¿no? Que está como en imperativo, porque considero que las emociones forman parte de lo que nosotros somos. Y si manejamos el amor a sí mismo como este reconocimiento de todas nuestras partes, o sea, de entender, comprender, juntar, abrazar todo aquello que somos, y las emociones forman parte de nosotros, pues tienen como justo este lazo directo hacia el amor a sí mismo, ¿no? También trabajar nuestras emociones es una manera de trabajar el amor por cada uno de nosotros. Y bueno, manejamos estas 5 emociones, como les digo, 5 emociones básicas, y las manejamos con el objetivo de comprender que cada una de estas 5 emociones tiene una función, es decir, sucede por algo, cumple una función al momento de nosotros sentirlas. Y ahorita estaríamos trabajando un poquito cuál es esa función por cada una de las emociones que conocemos. Denme un minutito, tantito, para ver algo rápido. También si tienen alguna duda o algo, pueden activar más bien su micrófono y pues comentarlo. Lo de la preguntita que les mandé era justo para que pudiéramos observar esto, que son las más grandes, pues las emociones que pudieron ustedes poner. Bueno, las más grandes, las que tienen una letra más grande, son las emociones que más se repitieron, pero en sí todas estas son las que ustedes pusieron. Está la tristeza, está el miedo, está el enojo, la alegría y el afecto, ¿no? Que son las 5 que nosotros trabajamos, pero también veo que pusieron euforia, sorpresa, amor, indiferencia, ira, y como les digo, estas pueden ser un poquito más un sentimiento, ¿no? Una combinación de estas emociones básicas que manejamos. Si tienen duda de alguna o algo así, pues creo que podríamos trabajarla ahorita, comentarla para ver más o menos como combinación de qué podría ser o algo por el estilo. El amor como tal no es una emoción, o por lo menos aquí en Jornada no lo manejamos como una emoción, lo manejamos como otra cosa completamente diferente, pero a lo que podríamos conocer como amor, nosotros lo conocemos como afecto.
Es decir, el afecto, más bien, cuando nosotros le decimos a alguien que lo amamos, para nosotros aquí en Jornada lo que sucede es que tengo un afecto muy grande por esa persona. Entonces, ahí cuando tengo un afecto muy grande, pues le digo, te amo, ¿no? Cuando le digo te quiero, probablemente la cantidad de afecto que tengo hacia esa persona es más pequeña o disminuye un poco más. Sin embargo, el concepto como tal de amor lo manejamos como algo distinto y pues si se quieren enterar más de qué se trata, pues vayan a Jornada. Esa es la idea también, ¿no? La idea de que puedan, de que les genere intriga, les genere ganas de conocer un poco más y pues que cuando acabe la pandemia y podamos reencontrarnos, pues tener la oportunidad de justo conocer estas partes, estas otras partes que trabajamos allá, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que tenemos estas 5 emociones y vamos a platicar para qué nos sirven, ¿no? Cada una de las emociones, como les decía, tiene una función, nos sirve para algo y esto viene como desde una parte completamente primitiva, ¿no? O sea, las emociones, digamos, yéndonos como a la parte de la prehistoria, tienen como, resolvían ciertas necesidades que tenía el ser humano a la hora de enfrentarse con diversas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alegría, la principal función que tiene es obtener energía. Es decir, cuando yo me siento alegre, lo que tengo son ganas de hacer cosas. Tengo la energía suficiente para poder hacer cosas. Por eso se dice mucho que si vas a estudiar algo o vas a trabajar de algo, que sea algo que te haga feliz, ¿no? O más bien, que sea algo que te haga alegre, que te dé alegría. ¿Por qué? Porque si yo estudio o trabajo en algo que me hace sentir alegría, probablemente va a ser algo que en lo que constantemente voy a tener energía suficiente para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y también el otro como función que le encuentro a la alegría es que me hace ser atractivo ante los demás. No desde la parte como sexual, sino más bien desde la parte de que la gente probablemente quiere estar cerca de mí cuando yo estoy alegre. O es más fácil que yo empatice con el otro, o que el otro empatice conmigo, o que podamos mantener una relación de amistad, o que podamos conocernos, ¿no? Normalmente cuando alguien te hace reír, o alguien es chistoso, probablemente justo por esta sensación de risa y de alegría, quieres estar con esa persona, ¿no? Entonces justo la alegría también nos brinda esta parte de poder comunicarnos con el otro, mantener relaciones afectivas, etcétera. Por la parte del miedo, el miedo tiende a ser una emoción un poco más negativa, y no que sea mala, sino más bien que tiende a tener una carga negativa, es decir, como a verse como con rechazo, ¿no? Ante pues, todo el constructo social que tenemos. Principalmente el miedo se me hace muy importante porque es la emoción que nos va a permitir estar alerta de todos los peligros que puedan estar a nuestro alrededor. Como si nos lo imagináramos, imagínense estando en una calle a las 10 de la noche, caminando hacia tu casa a oscuras, sin luz, no hay nada de gente alrededor, ¿no? Probablemente la emoción que ese estímulo te va a brindar es una emoción de miedo. Y probablemente tal vez no te pase nada, o sea, tal vez no haya un riesgo 100% al estar en esa situación. No es necesario que exista completamente el riesgo para que el miedo sea funcional. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo miedo, lo que significa es que estoy alerta. Me pongo en un modo de alerta a cualquier peligro que pueda amenazarme. Y eso es súper importante, porque es la emoción que más nos va a cuidar. También, principalmente, las emociones se pueden manejar a través del cuerpo. La alegría tiende a ser como en todo el cuerpo y a expresarse como hacia afuera. El miedo principalmente se siente en las piernas, porque va a ser como la herramienta de nuestro cuerpo que nos va a permitir correr, o sea, huir del peligro. Entonces es súper importante el miedo. Y se me hace súper importante mencionarlo porque a veces como por todo este constructo social que tenemos, pues probablemente el miedo se ve como una emoción que nos vulnerabiliza, ¿no? O que te ves cobarde o cosas por el estilo. Y eso suele suceder cuando justo no encontramos la función de la emoción.
Y justo eso mismo puede pasar con otras emociones que ahorita lo platicaremos, ¿no? El afecto tiene un poco la función de la alegría, o sea, de relacionarme con las otras personas, de vincularme, pero lo lleva más a fondo. Cuando yo tengo cuando yo tengo afecto hacia alguien, lo que sucede es que me permito vincularme de manera más profunda con el otro y genero lazos más fuertes. El ejemplo claro es la familia, ¿no? O sea, cuando nacemos, probablemente ese afecto familiar es algo que ya está como comprado, ¿no? O sea, probablemente cuando naces tu mamá ya siente afecto por ti, o desde antes ya sentía afecto por ti, o tus hermanos, o tu papá, o etcétera, porque hay un vínculo sanguíneo. Sin embargo, este vínculo de afecto se puede dar con otras personas sin la necesidad de tener esta característica de compartir sangre, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve principalmente, y como les decía con el ejemplo de la familia, para tener gente a nuestro alrededor con la cual yo sé que puedo contar de manera más profunda. Es decir, el ejemplo perfecto es como los amigos, ¿no? Tenemos amigos que probablemente se pueden dar por alegría y tenemos amigos con los cuales tenemos afecto. Amigos con los cuales podemos compartir en una fiesta y amigos a los que les puedes contar un problema que tienes o que sabes que te van a apoyar en algo más. ¿Ibas a decir algo, Caro? Creo que no. Bueno, entonces, les digo, tenemos esta diferencia como entre los amigos, ¿no? Cuando tienes un afecto por una persona, es diferente el lazo y es diferente a la profundidad a la que llega. Entonces, estos lazos son importantes justo para relacionarte de manera más profunda y para sentirte tú con gente cercana a ti como si fuera de tu manada, ¿no? O sea, llevándolo como a la parte de la prehistoria, cuando se hacían como pequeñas colonitas, no sé si se diga así, como que la gente solía tener afecto, relaciones de afecto entre todos los participantes, porque probablemente eran grupos pequeños donde dependían unos de otros. Entonces, cuando uno depende de ti, significa, o tú dependes de él, significa que algo que pasa con él te afecta a ti. De ahí la palabra afecto. Lo que te afecta, me afecta. Por eso probablemente te has preguntado cuando un amigo se siente mal o lo ves llorando y tú te sientes mal por ver a esa persona así, que sucede más comúnmente cuando ves a tu mamá llorar o cuando tu mamá te ve a ti llorar, ese vínculo de sentirte mal por el otro es síntoma de afecto. Y bueno, de ahí nos vamos a la tristeza. La tristeza también tiene todo un constructo social alrededor, como lo tiene el miedo. ¿Por qué? Porque también es una emoción que tiende a vernos vulnerables, ¿no? O esa es la idea que se ha creado a partir de la tristeza. Al contrario de la alegría, la tristeza nos sirve como si fueras un teléfono y lo tienes en modo de ahorro. O sea, es ese momento en el cual estás para ahorrar energía y para recargar energía, pero también me permite introspectar. Y ese es el punto más importante de la tristeza. ¿Por qué? Cuando yo siento tristeza, significa que algo sucedió, algún estímulo, que me hizo sentir mal, que no me hace sentir cómodo. Y entonces, si no estoy triste, no puedo descubrir qué es eso que me está haciendo sentir mal, porque no introspecto, no volteo a verme. La tristeza es como justo si tuvieras una cámara y exactamente en la emoción de la tristeza, la cámara se voltea a ver hacia ti. Y entonces volteas a verte a ti y es un momento para estar contigo, para darte cuenta qué está sucediendo a tu alrededor, qué está pasando, qué te está haciendo sentir mal. Y entonces, como decíamos, estar en modo ahorro de energía, ahorrar energías para que cuando lo descubras y ya la tristeza no sea funcional, ahora sí te muevas a hacer algo para cambiar esto que te está haciendo sentir mal. Entonces es súper importante de la tristeza porque es la emoción que más me va a hacer comunicarme conmigo, que más me va a permitir entenderme y que más me va a hacer voltearme a ver, o sea, darme la atención necesaria. Es en la que más me vinculo conmigo, en la tristeza. Por eso la tristeza está un poquito relacionada con la soledad, ¿no? Cuando estoy triste probablemente lo que quiero es estar alejado de los demás, estar conmigo.
De ahí, como justo el lazo entre esas dos, bueno, la soledad no creo que sea una emoción, pero el lazo más bien entre la soledad y la emoción de tristeza. Y por último ya tendríamos la emoción de enojo. El enojo también tiende a ser una emoción con carga negativa por lo agresivo que suele verse al enojo. Sin embargo, la función del enojo viene a poder tener una herramienta para marcar mis límites ante los demás, para dejar claro aquello que me está haciendo sentir incómodo o aquello que me está molestando que tú hagas hacia mí. Es decir, cuando alguien llega de pronto y te da un zape o llega de pronto y te empieza a insultar, en ese momento hay un estímulo que te está generando molestia e incomodidad. Y en ese momento es importante el enojo, porque justo el enojo va a ser esta emoción que te va a dar la fuerza suficiente para poner un límite, para enfrentarte al otro y para decirle que es eso que te está molestando y que no lo vas a permitir. Obviamente, y como todas las emociones, hay un grado de intensidad, ¿no? En el que podemos ir manejándonos. Entonces, dependerá del estímulo, la intensidad de enojo que tengas que ocupar para marcar tu límite. Probablemente si alguien nada más te dijo que eres un tonto, pues con decirle que no te gusta y ya lo vas a poder ahí marcar tu límite. Pero probablemente si estás en una situación donde alguien atenta a tu vida y físicamente tienes las capacidades para defenderte, probablemente ahí la violencia física proveniente del enojo va a ser funcional. ¿Se entiende? Sí. Va. Sí, perfecto. Súper bien. Vale, entonces es importante reconocer estas 5 emociones por eso, por la función que cumple cada una de ellas en nosotros y por la herramienta que me brinda a mí para yo expresarme y comunicarme en un entorno social como en el que vivimos. De ahí nos iríamos ya a hablar un poquito de lo que justo es el objetivo de la plática de hoy, que es hablar acerca del gobierno de emociones. El gobernar mis emociones va a ser como el objetivo final al cual pretendemos llegar. Pero para eso podríamos basarnos en una serie de pasos para poder alcanzar ese objetivo. Lo primero que podríamos hacer justo es conocer mis emociones, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado viniendo haciendo ahorita? Es reconocer que las emociones existen y que tienen una función, pero que existen como parte de lo que soy. Y entonces cuando yo conozco mis emociones y las reconozco como parte de mí, lo que hago es aperturar mi gama emocional. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente hay emociones que no te dejes sentir, o probablemente va a haber emociones que te sean más cómodas de sentir. Sin embargo, esto no es tan funcional al momento de que ya descubrimos que para diversos estímulos hay emociones que funcionan. Entonces, si de las 5 yo solo ocupo 3 o solo ocupo 2, la alegría y el afecto, porque son como las más bonitas de sentir, pues probablemente en los estímulos donde tengo que ocupar alegría y afecto, voy a ser funcional, pero donde me tengo que enojar, no lo estoy siendo, o donde tendría que tener miedo, no lo estoy siendo. Entonces, por eso es importante conocer nuestras emociones, ¿no? Después hablaríamos un poco de lo que es identificar, que sería ubicar cómo es que yo reacciono ante mis emociones, qué es lo que las provoca y en qué intensidad las manejo. De ahí nos iríamos a la parte del reprimir. ¿Por qué está el reprimir dentro de los pasos para el gobierno emocional? Porque lo platicaremos un poquito más adelante, más a fondo, pero sí es un paso importante cuando apenas estás reconociendo tus emociones. O sea, cuando ya las conociste y las identificaste, probablemente la intensidad de tus emociones es algo que no vas a saber ocupar de la mejor manera. O lo que veíamos con la parte del enojo, ¿no? Hay una gama muy grande de intensidad en las emociones que yo puedo ocupar o mucha o poquita, ¿no? Y dependerá del estímulo si es proporcional si mi cantidad de emoción es proporcional al estímulo que la generó. Entonces, por eso está la parte del reprimir.
que nos dice, como pregunta, si es adecuado mostrar mi emoción. O sea, cuando yo tengo una emoción, puedo preguntarme si es adecuado mostrarla. Puedo preguntarme qué impacto debe tener mi emoción respecto al estímulo. De ahí nos iríamos ya a controlar mis emociones. Es decir, mi emoción tiene la forma, el tamaño, la dirección correcta o debe cambiar. Debe ir en otra forma, con un tamaño más pequeño o más grande, o va direccionado a la persona o a la situación correcta. Eso es algo como para preguntarnos dentro de la parte del controlar. Y finalmente ya estaremos llegando a la que es gobernar mis emociones. Es decir, gobernar mis emociones nos da la herramienta de saber si la emoción, o de preguntarnos si la emoción que estoy sintiendo es adecuada o puedo elegir una o varias otras que me resulten mejor para resolver aquel estímulo que las está generando o aquella situación en la que yo me encuentro. Por ejemplo, y ya empezando con la parte de identificar. En identificar yo puse, ya no puse lo de conocer porque es lo que estuvimos haciendo como al inicio. En lo de identificar puse específicamente 4 preguntas con las cuales podríamos estarnos las haciendo para identificar mis emociones, que principalmente es ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Se refiere a darme el tiempo, o sea, a veces puede ser en un segundo, pero tener la capacidad de reconocer la emoción que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque, y puede suceder la siguiente pregunta, puede que realmente no esté sintiendo la emoción que creo sentir. ¿A qué me refiero con esto? A esto le llamamos nosotros un rebusque. El rebusque va a ser cuando yo disfrazo de manera inconsciente la emoción que realmente estoy sintiendo con otra emoción que me es más cómoda de sentir. Por poner un ejemplo, probablemente la tristeza es una emoción que constantemente nos cuesta trabajo sentir, por lo incómoda que se le suele ver, ¿no? O el contexto incómodo que se le suele dar a la emoción de tristeza. Entonces, puede que, no sé si les ha pasado, pero puede que estén cansados, un día estén muy, muy, muy cansados y de pronto llega alguien y les hace una pregunta súper X, sencilla, y tu reacción es voltear y decirle, ¿qué quieres? ¿No? Déjame en paz. O sea, tu reacción es de enojo, pero probablemente lo que sientes verdaderamente no sea enojo, sino sea tristeza. Tristeza porque estás cansado, porque no tienes energía y porque probablemente algo está sucediendo ahí que te está haciendo sentir tristeza y que para ellos la tristeza, para poder observar eso que te está haciendo sentir así, pero como no te es cómoda la tristeza, prefieres rebuscarla en enojo. Y digo prefieres, pero en realidad, como les decía, es de manera inconsciente. Es decir, no es que prefieras, es que tu organismo está acostumbrado a rechazar la tristeza y probablemente te sea más cómodo el enojo, ¿no? Puede pasar con varias de las otras emociones, ¿no? Inclusive podemos rebuscar alegría en tristeza, podemos rebuscar miedo en enojo o miedo en afecto. O sea, cosas por el estilo se pueden estar, todas las emociones más bien las podemos estar rebuscando. Y esta cuestión de rebuscarla solamente nos va a ser funcional para sentirnos cómodos. Pero la realidad es que para el estímulo o para el contexto en el que me encuentre, no va a ser funcional. ¿Por qué? Porque no estoy ocupando la emoción que me llevaría directamente a resolver esa situación. Solamente me voy a sentir cómodo. Y probablemente el sentirnos cómodos se sienta muy bien. Pero probablemente me voy a sentir cómodo y aún así el contexto a mi alrededor va a estar pues mal, ¿no? Va a estar mal la situación o no me voy a estar dando cuenta de qué es lo que me está haciendo sentir triste. O puedo, no sé, imaginándome rebuscar el miedo en alegría, ¿no? Que sucede mucho, por ejemplo, cuando estamos
las atracciones de Six Flags o cosas por el estilo, ¿no? Puede que tú estés aterrado por subirte al Superman, pero mientras está la subidita te vas cagando de risa, ¿no? Y no es que tengas risa o que no significa que de verdadmente estés alegre por estar a punto de andar ahí volando por toda la montaña rusa, ¿no? No, probablemente lo que sientes es un miedo porque el estímulo sí atenta de alguna manera contra ti y lo estamos rebuscando en alegría. Y probablemente ahí no pase nada tan grave, ¿no? O sea, solamente pues me voy a reír y ya cuando baje de la atracción, pues ya va a pasar el miedo, ¿no? Pero probablemente sí, o sea, sí, si bien puede no pasar nada malo, por el otro lado podría pasar algo completamente malo, ¿no? O sea, cuando yo me subo a una atracción y tengo mucho, mucho, mucho miedo, pero no me doy cuenta de lo que estoy sintiendo y lo rebusco en alegría, puede que durante la atracción me dé un ataque de pánico o por el miedo no sepa cómo reaccionar a cierto estímulo y me ponga más en riesgo o algo por el estilo. ¿Alguien iba a decir algo? Mm, creo que no. Vale. Igual recuerden, si quieren, tienen alguna duda o quieren interrumpir, pueden activar su micrófono y preguntarme. Vale, entonces, ¿cómo trabajo un rebusque? O sea, ¿qué puedo hacer yo para darme cuenta de que lo que estoy teniendo es un rebusque y de que necesito darme cuenta de cuál es la emoción que realmente estoy sintiendo? Puede ser con dos preguntas. Se me vino a la cabeza pensar en qué estimuló mi emoción. Es decir, ¿qué sucedió alrededor de mí o adentro de mí que está provocando lo que estoy sintiendo? Regresando al ejemplo del Superman, ¿qué está estimulando mi emoción? Pues que estoy a punto de subirme al Superman, ¿no? Entonces ahí, cuando me pregunto qué estímulo estoy sintiendo y qué estímulo está pasando y lo descubro, podría intentar relacionar qué emoción podría estar ligada a ese estímulo. Es decir, si el estímulo es me estoy subiendo al Superman, ok, ¿cuál de las 5 emociones puede que sea la que está reaccionando ante ese estímulo? Y entonces, si estoy sintiendo que mi estómago se está medio apachurrando, pues probablemente no estoy sintiendo alegría, porque la alegría me da energía, pero yo lo que quiero es no subirme. Entonces, a raíz de mi estímulo, lo que estoy sintiendo es miedo. Decía Sharon, sorpresa. Ok, la sorpresa sería, yo creo que podría relacionarse con un sentimiento, más bien, y podría estar relacionado tanto con la alegría como con el afecto, ¿no? O sea, algo que sucede con los sentimientos es que pueden venir de varias emociones. Por ejemplo, yo me imagino la sorpresa como alegría con afecto cuando alguien te hace una fiesta sorpresa, ¿no? Valga la redundancia. Alguien te hace una fiesta sorpresa, ese es el estímulo, y tu reacción, pues es sorpresa, de afecto, porque te hicieron una fiesta, y de alegría, porque estás contento con esa sorpresa, ¿no? Entonces sí podría ser. Y bueno, la otra pregunta es, ¿qué estoy pensando en el momento de mi emoción? ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que si bien un estímulo externo puede hacernos tener una reacción emocional, también depende mucho lo que yo piense a raíz de ese estímulo. Es decir, si alguien me da, digamos, si alguien me da un golpe, ¿no? Alguien me da un golpe y mi pensamiento es, oye, güey, ¿qué te pasa, no? O sea, nadie puede agredirme, ¿no? Entonces, literalmente mi pensamiento es ese, ¿no? Pues me molesté porque me enoja que alguien me agreda de esa forma y de alguna manera como que está completamente ligado tanto el pensamiento como el estímulo, ¿no? Y entonces mi reacción es enojo. Pero imagínate una relación tóxica, ¿no? Donde hay agresión, donde hay violencia.
el estímulo sigue siendo el mismo, te golpean, pero el pensamiento que tú tienes a raíz de ese estímulo puede cambiar por completo la emoción que en respuesta puedas tener. Si a mí me golpea mi pareja y yo de alguna manera, tal vez inconsciente, pienso que me lo merezco, que eso es lo que merezco, pues probablemente no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo lo que merezco. Mi pensamiento es que eso merezco, que ese tipo de relación yo merezco. Entonces no es algo que yo necesite ponerle un límite, porque es algo que quiero de manera inconsciente. Entonces, por eso va a ser importante darnos cuenta de qué es lo que nosotros estamos pensando al momento de estar sintiendo alguna emoción. Porque probablemente nuestra emoción va a estar más influenciada de lo que nosotros estemos recibiendo a raíz del estímulo que del estímulo en sí. El estímulo puede ser el mismo, pero puede detonar emociones completamente diferentes a raíz de lo que yo pienso. Otro ejemplo sería el miedo, ¿no? Puede que la primera vez que a mí me pusieron a hablar frente al público, me dio mucho miedo. ¿Por qué? Porque en mi pensamiento yo tenía esta sensación de puedo llegarla a cagar, ¿no? O sea, puedo decir algo que no está bien, me voy a exponer a que las personas me pregunten, a que las personas se burlen de mí o algo por el estilo, y esta situación de vulnerabilidad me generó miedo. Ahorita probablemente que otra vez estoy presentando, hablando ante un público, lo que me genera es alegría. ¿Por qué? Porque ahora descubrí que me gusta hablar en público, que me gusta dar una plática, que me gusta saber de un tema, y entonces el estímulo sigue siendo el mismo, pero la reacción a raíz de lo que yo interpreto o lo que yo recibí es completamente diferente. Y por eso creo que es importante hacernos esas dos preguntas. ¿Qué estimuló mi emoción y qué estoy pensando? Porque cuando ya identifico esas dos partes, me va a ser más fácil identificar qué emoción es la que realmente está conectada con ese estímulo y con ese pensamiento. ¿Por qué es importante identificar mis emociones? Porque necesito de las 5. Si alguna de esas yo no la tengo, en algo voy a ser disfuncional. Es decir, si no tengo miedo, no me voy a cuidar. No voy a ver por mi seguridad, ¿no? Si no tengo afecto, pues probablemente no me voy a saber relacionar de manera profunda con otras personas, o todas mis relaciones se van a quedar en algo banal. Si no tengo alegría, pues probablemente me voy a ver amargado y la gente no va a querer estar cerca de mí. Y aparte no voy a tener ganas de hacer nada. Si no siento tristeza, no me voy a conocer. Y si no siento enojo, voy a dejar que todos hagan lo que quieran conmigo. Entonces, por eso es importante cada una de ellas. Y lo repito otra vez, por eso forman parte de lo que soy, porque tienen una función en cómo yo relacionarme con el contexto o con el entorno en el que me encuentro. ¿Alguien tiene alguna duda de lo de identificarlas? ¿O algo, algún comentario? ¿No? Va. Igual en el chat también pueden ponerlo. Y luego tendríamos la parte de reprimir, que no sé por qué no se está viendo completo. Entonces, a ver, denme tantito chance. Aquí. Listo. Entonces, estamos con la parte de reprimir, ¿no? En la cuestión de reprimir, las preguntas que me voy a poder hacer es, ¿qué intensidad tiene mi emoción? Hablando de la gama que decíamos que puede tener una emoción, ¿en qué intensidad se encuentra? Es decir, algo estimuló cierta emoción y yo reaccioné con mi emoción a ese estímulo, pero ¿en qué intensidad? ¿Muy grande o muy pequeña? ¿Por qué? Porque si mi reacción en intensidad no es proporcional al estímulo que la generó, probablemente la emoción que esté sintiendo no va a tener o no va a cumplir su función. Y en el reprimir no es tan importante esta parte de darnos de si es proporcional o no.
va a ser importante saber qué intensidad tiene, porque a partir de la intensidad voy a poder trabajar esta parte de reprimir. Reprimir va muy ligado con lo siguiente, que es controlar. Cuando yo puedo reprimir mi emoción es como el primer paso para aprender a controlar. Es decir, estoy aprendiendo a controlarla a raíz de reprimirla. Por eso va como ligadito. Y después dice, es útil expresar la emoción que estoy sintiendo. Eso también va a ser importante. Probablemente, y como les decía con lo anterior, va a haber estímulos que me pueden generar a mí una emoción que tal vez no sea la indicada para el contexto en el que se desarrolla, pero que sin embargo es la emoción real. Voy a ponerlo como un ejemplo no sé, pensando otra vez como en lo de teniendo una relación de pareja, ¿no? Ya sé qué ejemplo voy a poner. Imagínense que tienes una relación de pareja. Esto no es anécdota, nada más me acordé. Que tienes una relación de pareja y llevan un mes de novios, un mesecito, nada más. Y al mes de novios, pues sí, tú le compraste ahí una playerita, algo, y él te hace así una sorpresa enorme, te lleva mariachis, te lleva a cenar, no sé, algo en grande, ¿no? Completamente en grande. Y el contexto podría decir que la emoción que deberías de sentir en ese entonces es alegría. Pero puede que realmente lo que estés sintiendo sea miedo. ¿Por qué? Pues porque llevan un mes de novios, ¿sabes? O sea, yo me sacaría de onda porque diría, pues qué pedo, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué tanto si llevamos tan poquito? O sea, no esperaría eso al mes, ¿no? Y eso probablemente me va a hacer tener miedo de la relación que tengamos, porque diría, chale, ¿no? Pues este se está clavando muy rápido y yo voy un poquito más lento, ¿no? Pero, bueno, más bien, ahí la emoción real es miedo y puede que realmente me esté dando cuenta de esa emoción, de que lo que sentí fue miedo. Sin embargo, sería importante preguntarnos si esa emoción es funcional al momento de que esa persona me da la sorpresa. Es decir, quiero expresarla, es útil expresarla, pues probablemente en el momento no. Porque en el momento, el otro probablemente va a estar bien emocionado porque tú recibas la sorpresa y si tu reacción es con miedo, pues lo vas a hacer sentir mal, ¿no? Y probablemente mucho. Entonces, en ese momento, chance no es la emoción útil a expresar, aunque sea la que realmente estás sintiendo. Y entonces la reprimo. ¿Para qué? Para que sea funcional a partir del contexto. Espérenme, porque veo que pusieron algo en el chat. Y parece anécdota, pero es ejemplo. Sí, algo así. Pero bueno, y ya. Entonces, la cuestión de la intensidad, puse arribita algo que decía emociones excesivas, porque hablando de la intensidad de cada una de mis emociones, me voy a encontrar con que está bien sentir mis emociones, pero no está o no va a ser funcional dejarlas fluir de una manera excesiva, porque eso rompe con la funcionalidad de cada una de las emociones. Es decir, si la alegría, poniéndolo como ejemplo, me sirve para que la gente quiera estar cerca de mí y yo estoy demasiado alegre, probablemente la percepción que voy a dar hacia afuera es de euforia. Y entonces ya no van a querer estar cerca de mí, sino ya más bien van a tener como cierto rechazo y se van a querer alejar porque yo estoy muy eufórico, porque yo estoy teniendo demasiada energía para lo poco en lo que la puedo gastar. En el ejemplo, poniendo por ejemplo el miedo, si yo excesivamente siento miedo, pues probablemente voy a tener pánico. Y si hablamos de que el miedo me sirve en las piernas para correr, cuando estoy apanicado, no reacciona mi cuerpo. Y entonces no está cumpliendo la función. Si estoy extremadamente en afecto con alguien, pues me hago codependiente. Y entonces existen estas relaciones tóxicas a un nivel muy grande en el cual me pueden estar maltratando, me pueden estar violentando, pero yo no puedo salir de ahí o no puedo dejarlo porque mi afecto es completamente hacia esa persona. Si yo siento demasiada tristeza, pues caigo en la depresión,
¿Por qué? Porque ya no estoy ocupando la tristeza para verme, ya la estoy ocupando como método de escape para no estar así conectado con los demás, para estar solo. Mi modo ahorro de energía más bien parece batería muerta. Si yo siento mucho enojo, pues entonces es ira, ¿no? Y creo que con el enojo me es más fácil demostrarlo, justo con el cómo reaccionamos con el enojo, ¿no? Como lo que les decía del ejemplo de la pregunta, ¿no? Puede que estés un día estresado, llega alguien y te hace una pregunta y volteas y le gritas, ¿no? Pero realmente la intensidad de tu enojo no está siendo funcional al estímulo que la provocó. Entonces, por eso se me hacía como importante mencionarlo. Y bueno, voy a pasar a lo que sigue si nadie más tiene dudas. Vale. Entonces ahora sí llegamos a la parte de controlar, ¿no? Cuando controlo mis emociones, déjenme tomar un poquito. Cuando yo controlo mis emociones, lo que busco es un poco lo que decíamos hace ratito, que el reprimir y el controlar van muy ligados, ya que la diferencia recae en el control que ejerzo en mi emoción. Es decir, cuando yo reprimo, lo que hago es cerrar la emoción. Pero cuando yo ya la controlo, lo que aprendo, y ahora sí tiene que ver con la intensidad, es a medir cuánto voy a dar de esa emoción. Es decir, voy a dar mucho, poquito, más o menos. ¿En qué intensidad tiene que estar mi emoción para ser funcional? Eso es controlarla. Y ahí recae la diferencia. Los excedentes en mis emociones también son disfuncionales. Hablábamos de lo de hace ratito, que cuando es muy excesivo una emoción, pues rompe con su funcionalidad. Y es el último paso antes de llegar a la inteligencia emocional. ¿Por qué es el último paso? Porque llegando ya a la parte de la inteligencia emocional, en la inteligencia emocional voy a saber utilizar mis emociones de manera consciente. Es decir, reconozco que tengo emociones, las identifico, ya no necesito reprimirlas porque aprendí a controlarlas y ahora que las controlo, las gobierno. Es decir, yo decido de manera consciente qué emoción siento con base en el contexto en el que me encuentro. Y para llegar a ese punto, tengo que haber trabajado bien mi control emocional. ¿Por qué? Porque en el gobierno de emociones, poniendo un ejemplo, imaginémonos estar en un funeral y la emoción funcional para el contexto probablemente es la tristeza. Aunque tal vez tú no sientas tristeza, pero tal vez estés acompañando a alguien o tal vez te tocó ir o algo, pero el ambiente lo que requiere de ti es una sensación solemne, una sensación de tristeza. Ese tema que escogimos, de eso vamos a hacer el artículo. Ajá. Ajá. Dame tantito. Listo. Entonces, lo que ocupamos, como les decía en ese momento, es una emoción de tristeza. Y cuando yo aprendo a controlar mis emociones, puede que en el momento yo no sienta tristeza y lo que sienta sea otra emoción, pero la controlo, sé que tal vez no puedo expresarla mucho o la dejo en poquito, la dejo para mí mi emoción y mantengo la función en el contexto en el que me encuentro, ¿no? Llegando a la parte del gobierno de emociones, probablemente, poniendo un ejemplo, lo que yo siento es alegría. ¿Por qué? Porque, no sé, chance, estaba sentado en un silloncito viendo un meme, me dio mucha risa y me dio alegría, ¿no? Y es una emoción real, es la que realmente estoy sintiendo. No estoy ni rebuscándola ni nada. Sé que es alegría, pero no me es funcional. Entonces, decido no ocupar mi alegría, dejarla tal vez, guardarla para mí, ocuparla en otro momento y moverme a la emoción de tristeza.
Ese es el punto final del gobierno de emociones. Poder yo moverme, o más bien, yo mover mis emociones. Poder decidir qué sentir. Aquí dice, por ejemplo, saber utilizar mis emociones en el momento adecuado, con la persona adecuada, en el lugar adecuado, con la intensidad adecuada. ¿Qué es lo que decíamos? Saber, saber qué emoción es la que necesito ocupar, hacia quién debo dirigirla, en qué momento dirigirla, con qué intensidad. Eso va a ser gobernar mis emociones. Cuando me adueño de ellas. Y la otra parte dice, elegir de manera consciente y nutritiva la emoción que mejor se adecue a la situación y al contexto. Poniendo un ejemplo, y creo que esto es algo que sucede mucho con una mamá, cuando tú sales de fiesta o cuando tú sales de antro, no sé, y te dejaron a cierta hora, o puedes estar, no sé, tal vez te dejaron muy tarde, pero te dan la condición siempre de que si te mandan mensaje, tú contestes, para que estés comunicado con tus papás, y perdón, es que estoy leyendo el mensaje de Paris, me tengo que ir, muchas gracias. Gracias, Paris, nos vemos. Bueno, como les decía, entonces, o te dejan llegar temprano o necesitas estar comunicado, ¿no? Y de pronto en la fiesta se te va, no sé, traes el teléfono en la bolsa de tanto perro que te estás moviendo ni lo sientes y te están mande mensajes, ¿no? Y probablemente tu mamá lo que va a sentir es miedo. ¿Por qué? Porque no le contestas los mensajes, porque probablemente ya te excediste de la hora a la que tenías que llegar y siente miedo por ti, porque te haya pasado algo. Y cuando llegas a casa, te recibe con enojo y hay regaño y hay castigo, ¿no? Porque no llegas tarde, llegaste más bien muy tarde, no te estuviste comunicando y te reciben con enojo. ¿Por qué te reciben con enojo y no con miedo si el miedo es la emoción que realmente estaban sintiendo? Porque si fuera el miedo, probablemente no sería la emoción más funcional, porque el miedo no les va a servir a tus padres para marcarte un límite. No va a servir para que tú la siguiente sí te comuniques o sí llegues más temprano. Y entonces, a pesar de que la emoción que tienen sea miedo, puede un papá emocionalmente inteligente ser consciente y elegir enojarse para poder comunicarse y marcar un límite a raíz del contexto que se generó. Pero lo hace de manera consciente, no es un rebusque. Sabe que la emoción que tiene es miedo y elige aún así o guardarla o hacerla a un lado para poner la emoción de enojo y con ella accionar y que sea funcional. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Díganme. Sí. Va. Vale, gracias. Entonces, esta parte de gobernar mis emociones me hace, lo relacionamos justo con la parte de ser inteligente emocional, ¿no? Entonces, y debe estar muy ligado la inteligencia con el gobierno de mis emociones. ¿Por qué? Porque cuando yo gobierno mis emociones, me es fácil poder elegir la emoción que tengo, ¿no? Poder adecuarla, poder ver la intensidad, pero también me puede llegar a ser fácil manipular al otro. Porque como yo ya soy consciente de mis emociones y tú no, probablemente voy a poder saber o voy a alcanzar a tener una idea de lo que tú sientes o de qué emoción puedo ocupar para manipularte o para yo obtener un beneficio, ¿no? Entonces, por eso recalco mucho la parte de la inteligencia, porque la inteligencia significa hacerlo de manera funcional. Y entonces, cuando yo ocupo el gobierno de emociones de una manera disfuncional o para obtener un beneficio o para manipular, no se está cumpliendo la función. Se erradica la función y solamente estoy siendo abusivo de las emociones del otro. Por eso es súper importante la empatía, que era lo que decíamos con el ejemplo de estar en un funeral, ¿no? Probablemente tú no estás triste y probablemente no quieras estar triste porque no hay nada que te esté haciendo sentir mal, pero el otro sí está triste. Y entonces probablemente en ese momento
la emoción a la que te puedes mover es al afecto. Ya sea que estás ahí porque se murió alguien de tu familia, pero que no era muy cercano a ti, pero otras personas que sí le están llorando a esa persona que falleció, sí son cercanas a ti, y entonces estás viendo, porque tienes afecto por ellos, que les afecta esa situación, pues ahí te moviste al afecto y entonces probablemente ya te vayas a sentir mal o vayas a sentir tristeza, pero porque estás viendo a la gente que te afecta estar afectado. Si acompañaste a alguien, a un amigo, pues lo mismo, ¿no? Estás viendo a alguien afectado, te mueves al afecto y entonces ahí eres empático con el otro, ¿no? Y así en muchas ocasiones. Creo que ahorita es súper importante la parte de la inteligencia emocional por toda la cuestión de la cuarentena. O sea, creo que esta situación de la nueva normalidad, de estar encerrados, nos hace de pronto desconocer hasta con quiénes vivimos, ¿no? O sea, porque hablamos de que nunca terminamos de conocer a una persona, por más que sea familia, ¿no? O sea, por más que sea tu mamá, tu hermano, tu papá, nunca, o no sé si alguno de ustedes sí, pero habíamos estado de manera encerrada casi 24/7 con ellos, ¿no? Y entonces probablemente ahorita te estás dando cuenta de las emociones que les cuestan trabajo, las emociones que a ti te cuestan trabajo, las emociones que de pronto, o los estímulos que de pronto hacen que las emociones de alguno de tus familiares y de ti choquen, ¿no? O sea, puede que el estímulo, hay un desmadre en la casa, sea por lo que siempre chocabas con tu mamá, pero pues antes estaba el, me voy a la escuela o tengo cosas que hacer, y ya no hay todo este tiempo de confrontamiento, ¿no? Pero ahorita que estamos todo el tiempo en casa y el estímulo de está hecho un desmadre se vuelve constante, pues probablemente el choque de sus emociones va a ser muy constante, ¿no? Y probablemente los dos reaccionen con enojo. Tú porque, ¿por qué te grita? Y ella porque, ¿por qué no recoges, no? Y ahí es donde podemos ocupar el gobierno de nuestras emociones. En el saber si es realmente funcional la emoción que estoy sintiendo o que estoy expresando para el contexto. O sea, si realmente me funciona enojarme porque me está pidiendo que recoja, pues probablemente no, porque ahí no hay ningún límite que yo tenga que marcar. O sea, no le puedo marcar un límite a mi mamá de no voy a recoger, ¿no? Porque probablemente pues es su casa, son sus reglas y probablemente me están manteniendo, ¿no? Entonces tengo que dar algo a cambio a raíz de eso. Entonces ahí no hay un límite y tengo que reaccionar con otra emoción. O probablemente mi límite, el límite que quiero marcar es que no me grite. Pero probablemente me está gritando porque ya es la cuarta o quinta vez que no le hago caso. Entonces, te regreso a lo mismo, ¿no? Es importante ver qué estoy sintiendo, qué estoy pensando a raíz de lo que estoy sintiendo, para darme cuenta cómo es que yo reacciono a diversos estímulos, intentar reconocerlos e intentar para la siguiente trabajarlos un poquito más, ¿no? O sea, si ahorita ya me di cuenta de que el enojo no funciona con mi mamá, pues para la siguiente, ok, cuando la siguiente vez me grite, lo voy a reprimir, ¿no? Porque tal vez no lo sé controlar y obviamente no lo voy a poder gobernar, pero puedo reprimirlo, porque ya lo identifiqué, ya conozco la emoción. Entonces puedo reprimir ese enojo para ver también qué se siente reprimirlo, qué se siente no reaccionar con enojo, ¿no? Probablemente me voy a quedar con el grito aquí en la garganta, ¿no? Para responder, pero también voy a aprender de eso y eso me va a dar pasitos o tener un avance para ir próximamente a los siguientes pasos para el gobierno de nuestras emociones. Espera un tantito. Dice Nora, si un sentimiento es una combinación de emociones, ¿cómo lo diferencio de un rebusque? Ok. Si tienes como el ejemplo de algún sentimiento que se te venga a la mente, estaría increíble como para relacionarlo. Pero bueno, ¿cómo lo diferencio de un rebusque? Pues tal cual no tengo como el ejemplo, Ajá. pero, o sea, se me puede ocurrir como igual en alguna relación tóxica, donde, por ejemplo, los celos, ¿no? Ah, ok, claro. Vale. Eh, Primero, yo creo que los celos son miedo y afecto. O sea, es una combinación de miedo y afecto, o miedo y enojo, o miedo, afecto y enojo. O sea, creo que pueden ser
una combinación de esas tres. ¿Por qué? El miedo, fácil y principalmente porque tengo el miedo de perderte, ¿no? O tengo el miedo de que alguien más te llegue a gustar, ¿no? O tengo el miedo de que tengas afecto por alguien más. Entonces, ahí hay... ¿Drew, vas a decir algo? No. Bueno. Entonces, ahí está claro el por qué los celos son miedo, ¿no? Y también puedo tener afecto porque justo, ¿no? Vienen los celos hacia una pareja en la cual tengo un lazo afectivo que no quiero que comparta con alguien más. O vienen con la parte del enojo porque probablemente esa persona con la que yo estoy teniendo una relación sí está haciendo algo con alguien más y estoy enojado, ¿no? O sea, pero al final vienen siendo celos porque estoy enojado, pero también tengo el miedo de perderlo. Aunque probablemente ya lo perdí porque sí hizo algo, ¿no? Pero, pues ahí está. Entonces, creo que se puede diferenciar de un rebusque con las preguntas que les decía hace ratito, o sea, con el cómo identificar un rebusque, porque siento que los sentimientos no son tan diferentes de las emociones. O sea, siguen siendo una combinación de emociones, pero que da un resultado. En este caso, es una combinación de emociones, pero que da como resultado los celos. Y no es... o sea, es que, a ver, déjame estructurar un poquito la idea. Pitufo Verde decía, porque el rebusque es esconder una cosa detrás de otra y el sentimiento es una combinación real. En el sentimiento pueden haber tres emociones, pero ninguna de las tres es falsa, ni es para evitar mostrar otra. Sí, exacto, justo ese es el punto indicado. O sea, en el sentimiento o sea, son las tres emociones, pero sigue siendo algo real que se vuelve uno solo. O sea, ¿qué es el resultado de las tres emociones? Puedo más bien rebuscar celos en otra cosa. Celos como el conjunto de estas dos o tres emociones. Puedo rebuscarlo en otra cosa, pero sí se diferencia completamente de lo que es un rebusque al momento de que son emociones reales. Y lo trabajo pues haciéndome constantemente estas preguntas o esta cuestión de introspección, de voltear la camarita a verme para saber qué es lo que realmente estoy sintiendo. ¿Podría rebuscar sentimientos también? Sí. Puedo rebuscar celos en nostalgia, por ejemplo. La nostalgia creo que es tristeza y afecto. Y puedo rebuscarlo en celos, ¿no? O sea, por una inseguridad o algo por el estilo. Que relacionándolo un poquito con lo que decían ahorita de la relación tóxica, pues creo que puede haber este estímulo en el que... creo que el ejemplo claro es la cuarentena, ¿no? O sea, la cuarentena, el estar alejados por completo de nuestra pareja, si es que tienen, yo no tengo, pero si tienen pareja y están alejados de su pareja y están sintiendo miedo, y están sintiendo celos, pregúntense si ahí no hay un rebusque, porque probablemente lo que pueden estar sintiendo es nostalgia real, o sea, de fondo nostalgia de te amo, te extraño, o sea, tristeza, afecto, porque no estoy contigo, extraño, tengo nostalgia por esos recuerdos y por verte, ¿no? Pero lo rebusco completamente en celos, porque probablemente no sé cómo expresar mi nostalgia, o no he visto, o como nunca habíamos estado en esta situación, no sé cómo comunicarme de esta forma, ¿no? Entonces lo relaciono, lo rebusco en celos y me imagino que ya estás hablando con alguien más o que te estás viendo con alguien o etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí podría ser un ejemplo de cómo rebuscar los sentimientos. ¿Sí queda como un poquito resuelta tu duda, Nora? Sí, Amic, muchísimas gracias. Vale. De nada, baby. Entonces, bueno, pues ya casi como para terminar, esa sería como la completa plática, o sea, llegar como justo al gobierno de emociones, al ser inteligente emocional, para poder elegir mis emociones. Creo que el hacerme dueño de mis emociones es una de las herramientas como más asombrosas que tengo, porque en ese momento yo decido lo que siento, ¿no? Yo decido cómo reaccionar dependiendo del estímulo. Yo me vuelvo dueño de mis emociones, pero también inteligente a la hora de trabajarlas con ellos. Y también inteligente a la hora de trabajar con el otro. O sea, creo que una inteligencia emocional es fundamental para cuando tienes que trabajar, ¿no?
y más porque estás conviviendo constantemente con personas que probablemente no conocías antes, que no hay un vínculo de afecto, que no hay un vínculo de alegría, o sea, o no sé, ¿no? Tal vez si te caen muy chido, pues sí hay alegría, pero de inicio probablemente no hay lazos de afecto con personas en el trabajo, ¿no? Y entonces trabajar con personas con las que no hay esos lazos, pues es un poco de las cosas más complicadas, ¿no? Creo que por eso muchas empresas buscan tener cursos como estos dentro de o sea, para sus trabajadores, ¿no? Porque al final es súper importante la herramienta de inteligencia emocional. Y creo que poderla aprender también, pues estando más chavos o todo esto, o antes de trabajar y todo, nos da también o sea, como un avance, un escaloncito más al momento de ya enfrentarnos a toda esta cuestión laboral, ¿no? Y eso hablando de la cuestión laboral, ¿no? Pero también para trabajarlo en familia, trabajarlos con mis amigos, trabajarlos con tu pareja, es súper importante. Y pues nada, esa sería como la invitación final, el aprender como a trabajar mis emociones, el aprender a conocerlas, el aprender a identificarlas, a controlarlas y a gobernarlas, ¿no? Reconocer que ninguna emoción es mala, o sea, que no por ser hombre no puedo sentir tristeza, que no por ser, no por no verme vulnerable, no debo de sentir miedo o no debo de expresar mi afecto, ¿no? Ante el otro. O sea, creo que también a veces puede ser complicado el afecto, o no sé, ¿no? Que tengo la capacidad, la oportunidad y el derecho de sentir las cinco, ¿no? Creo que también eso es algo importante, que a veces nosotros nos cerramos a nosotros mismos la puerta de sentir algunas emociones, ¿no? Porque creemos que no podemos o que no las merecemos, ¿no? Y creo que el poderlas ver como parte de nosotros me hace saber que son merecedoras de mí y que yo las merezco y que las puedo ocupar en el momento en el que decida hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo más que decir al respecto. Ya. Yo voy a hablar, yo quiero hablar. La verdad es que me encanta, este tema es increíble, muchas gracias. A mí me encanta y de hecho, desde que fui a jornada, que no fue tanto, fue hace poco, lo he aplicado y, y la verdad es hermoso el poder controlar de esa manera. Te sientes que tienes tanto poder, ¿no? Para lograr hacer eso, ¿no? En vez de enojarte y explotar. Yo les comparto, yo era como muy de enojo, o sea, todo me enojaba. Y ahora ya es como, no, a ver, comprendo, entiendo, pero yo me sentía así, ¿no? O sea, sí me siento así. O a veces es como a ver, Katy, ¿te enojaste o fue otra cosa, ¿no? Porque justamente lo que dices, a veces es otra cosa. Y la verdad es que es un tema que me gusta y muy bueno que todos deberíamos de tener una inteligencia emocional. Y ya, Gracias. muchas gracias. Sí, se me hace bien padre como lo que mencionas, porque también creo que a través de nuestras emociones es una oportunidad de conocernos a nosotros mismos. O sea, justo. Creo que el saber cómo reaccionamos, por qué reaccionamos de tal manera, qué está estimulando cierta emoción o qué me hace reaccionar de esa forma, es una herramienta súper práctica y fácil para voltear a verte y empezar a conocerte, ¿no? O complementar Exacto. esta cuestión de conocerte o de la idea que ya tenías de ti mismo, ¿no? Y está súper padre, me encanta poder descubrir eso y gracias, Katy, me gustó tenerte en la junta. Tu camarita siempre la veía y estaba como hablando contigo. Sí, él también. De nada. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo o decir algo por el estilo o así? Vale. Bueno, si ya no hay más comentarios o ya nadie va a decir nada más en el chat o así, pues esto sería ahí como ya todo por mi parte, sería como el final. Hay otras dos emociones que nosotros también trabajamos, pero me gusta dejar la intriga, o sea, me gustó no mencionarlo ahorita porque pues la idea es justo, ¿no? O sea, es llevar, bueno, creo que ahorita la cuestión de la cuarentena nos ha hecho, por lo menos a nosotros como parte de Labor Fecunda, tener que encontrar otras herramientas para poder
buscar o generar la conciencia. Creo que esta es una de estas, ¿no? Poder impartir un poco de lo que conocemos a través de Zoom, con gente que no ha ido a jornada o que no forma parte del grupo. Sin embargo, tenemos como todavía esta esperanza de las cosas van a regresar a la normalidad pronto, y en cuanto regrese, pues podremos volver a trabajar para hacer jornada pronto, y pues todos están invitados, ¿no? Entonces, les digo, tenemos otras dos emociones por ahí que pues si vienen para acá seguramente las podrán conocer y podrán aprender más de ellas. Y déjame ver qué dice el chat. Dice Sharon Ibarra, ninguna duda. Gracias, Sharon. Y Chel dice, yo tengo una duda. ¿Cómo se puede dejar de reprimir tanto el enojo? Ok. ¿Cómo se puede dejar de reprimir el enojo? Primero que nada, recalcaría como mucho el reconocer por qué es importante el enojo. O sea, ¿para qué me sirve el enojo? El enojo me sirve para marcar límites. Entonces, y dependerá del estímulo que estés sintiendo tú donde sientas que lo reprimes, pero si hay un estímulo que te está haciendo enojar y tú reprimes el enojo, entonces probablemente vas a seguir dejando que el estímulo que te está generando eso, que te incomoda, siga pasando. Entonces, ¿cómo dejo de reprimirlo? Cuando me doy cuenta de que ya no me es funcional seguirle reprimiendo. Y también sería interesante observar si realmente lo estoy reprimiendo o si no, más bien no lo estoy dejando sentir. O sea, creo que el cuerpo es una herramienta bien, bien padre para entender mis emociones, porque cuando yo me enojo, lo que sucede con mi cuerpo es que se tensa. O sea, mi cuerpo se empieza a tensar, mis puños se cierran, la garganta o la mandíbula se me empieza como a poner, pues sí, tensa, ¿no? Entonces, si realmente ese enojo lo que estás sintiendo y lo estás reprimiendo, seguramente tu cuerpo va a estar tenso, aunque no lo expreses, aunque no lo sueltes. Si no es enojo, entonces probablemente tu cuerpo no va a estar reaccionando de esa manera. Va a estar reaccionando de diferente manera, y entonces seguramente ahí hay otra emoción que podría haber ahí un rebusque y ya, ¿no? Y si sí estás reprimiendo el enojo, te digo, creo que principalmente es eso, o sea, observar que tiene una utilidad el enojarme y saber que es necesario, y también dejarlo ser para conocerte cómo eres enojado. O sea, a veces creo que nos da un poquito de miedo vernos enojados a nosotros mismos o vernos en cualquiera de las emociones, pero también es importante para saber, pues, cómo somos en esas situaciones y pues, qué nos hace sentir, o sea, más bien, cómo me siento yo cuando ya estoy enojado. Probablemente la primera vez no te guste, o probablemente te dejes enojar y pongas un límite a eso que te está haciendo enojar y descubres que te gusta. O sea, que te gustó marcar un límite porque ya te sientes mejor. Y entonces ahí, pues está súper chido porque le estás encontrando una función. Dice Angie, para ello también es importante hablar de la comunicación asertiva, para poder expresar el sentimiento o emoción, ya que lo identificaste de una manera que no dañe a los demás. Sí, o sea, fecundo completamente lo que dice Angie. O sea, es súper importante el ser asertivos respecto a nuestras emociones, respecto a cuál vamos a ocupar, para qué circunstancias, y nada, o sea, creo que como siguiendo todos estos puntitos de controlar, de identificar, reconocer, reprimir, controlar, nos vamos conociendo cada día más al punto de que creo yo que el gobierno de emociones y la inteligencia emocional está completamente ligado a ser asertivo con mis emociones. Y pues ya, si no hay más comentarios, ya lo dejaríamos hasta aquí, porque a las 7:30 tenemos que entregar el Zoom. Entonces faltan 5 minutos. Y pues ya, nada más sería hasta eso. Si ya no tiene nada más que decir o algo así, pues podríamos ir cerrando, despidiéndonos y hasta ahí. Gracias, Katy, nos vemos. Gracias, Dono. Gracias, Norita, bye, nos vemos. Qué bonita, Norita. Qué guapa. Te ves muy bien, te ves muy bien. Nos vemos. Bye, bye. Bye, Yaret, te amo. Buen día. Luego.
Bye. Se Bye, cuidan. bye. Bye, Jen. Bye. Bye, bye, bye.